¿Cómo están? Acá estamos con el doctor José Tassat. Hola, Pepe, ¿cómo andás? Un gusto, ¿cómo estás vos? Bueno, el doctor Tassat es doctor en educación, docente, investigador y coordinador del programa de pensamiento americano de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, ¿no? Sí, es. Bien, bien, qué bien. Sí, yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista porque estaba buscando a alguien que me pueda hablar formado sobre el pensamiento o filosofía, porque también hay una discusión ahí entre pensamiento y filosofía argentina y latinoamericana. Y hay tanto para descubrir en ese tema, y somos tan ignorantes. ¿Por qué? Porque también la filosofía que yo sigo, que es el personalismo, es en gran parte europea. Recién ahora hay algunos personalistas latinoamericanos, como el doctor Mauricio Bolchot y otros, pero en gran parte es europea. Y yo, pese a que tengo un canal sobre espiritualidad y filosofía personalista, también soy argentino. Y ya me han reprochado antes que no he publicado nada de nuestro pueblo, de nuestra patria grande, de nuestra patria. Entonces, bueno, por eso, José, te quería pedir a vos, así que te doy las gracias por aceptar este video. Muchas gracias a vos. También tienen que encontrar y poder dialogar con Ariel Fresia, que él trabaja sobre devociones populares, sobre fe e institucionalidad religiosa. Bueno, buenísimo, Y es gracias. filósofo. Sí, sí, gracias, lo voy a buscar. Bueno, empecemos. Pepe, para los que no saben, ¿qué es la filosofía de la liberación? ¿Y quiénes son sus principales exponentes? Primero habría que citar qué es la filosofía, ¿no? Es un modelo del pensar. Y el pensar es una precaución, una cautela, una forma de ponerle conceptos a la acción. La acción es acción por sí misma. El pensamiento universal, la filosofía que se instaura como cierta, única y absoluta, es la filosofía griega, y se instaura siempre con un ámbito de contemplación, de una búsqueda, de una verdad general, universal. Y quienes habitaban en América, por ser simplemente el último recorrido de la narración humana en términos de extensión, de esperanzas y ampliar expectativas, fue desde ese ámbito que la constitución del mestizaje en América se fue dando de una manera distinta. Entonces su ciencia social, su filosofía, tuvo suelos, tuvo tierra, tuvo paisajes totalmente distintos. Ahí una generación en el siglo pasado pensó que era importante la opción, optar específicamente por un ámbito para poder enunciarse y no desde los poderosos en el proceso de dominación, sino específicamente desde el lugar de quienes sufren, escuchar realmente a quienes obedecen las órdenes. Y en ese marco, Carlos Cuyen, Dussel, fueron varios quienes tramitaron en el Congreso Nacional de Filosofía una ruptura y empezaron a estructurar una forma de pensar de lo que dice Salazar Bondi, que es: existe pensamiento en América, existe filosofía en América. Y la filosofía de la liberación fue eso, una colina, una necesidad de liberar las lógicas del pensamiento de esa forma tan eurocéntrica, tan centrada en lógica imperial, que no ponía en juego las otras formas de narración en conjunto. Totalmente, totalmente. Esta pregunta, ¿hay filosofía latinoamericana fuera de filosofía de la liberación? ¿O toda filosofía latinoamericana es filosofía de la liberación? Siempre existió filosofía latinoamericana por su propia enunciación. Si vos lees los escritos de San Martín, sus esbozos son netamente filosóficos, de Simón Bolívar, son muchos los que enunciaban de alguna u otra manera una filosofía de un paisaje arraigado en una narrativa humana, distinta desde un lugar, desde una orilla, como digo yo. En ese marco, la filosofía de la liberación es una de ellas. Hoy en día se habla de filosofía de interculturalidad, pero también existen otros marcos generales de filosofía que no necesariamente se encuadran en lo universal o en el campo de la filosofía de la liberación. ¿Bien? Bien, bien. ¿Y hay una filosofía latinoamericana que se pueda considerar cristiana o no?
Yo soy doctor en educación, me encanta la filosofía, no soy un entendido específico del campo de la filosofía de la liberación. Por eso me parece que lo que hay que hablar es con quienes trabajan sobre devociones populares, sobre institucionalidad de la fe. Quienes en esa búsqueda, Escanone es uno de los que creó la filosofía de la liberación, y Escanone era jesuita, era padre, era cura. Escanone fue alguien muy inquieto en esa búsqueda. Juan Carlos Escanone, tiene sentido pensar desde ahí. Hoy en día hay un instituto que se llama Juan Carlos Escanone en la Universidad de San Isidro, acá en la provincia de Buenos Aires. Eh, sí, existen vínculos. Genial, genial. Y capaz que esta pregunta irá con lo que vos decís casi, pero he escuchado decir que la teología de la liberación tiene diferentes ramas. En una de esas ramas se encuadra el Papa Francisco. No sé vos qué sabés de esto. No sabría decirle, yo sé que en el colegio máximo de la orden jesuita, donde estaba Escanone, también quien conducía esa orden en aquel momento era el actual Papa. Desconozco. Sé que Escanone fue alguien muy, muy importante para la filosofía de la liberación, pero también para el entramado del pensamiento universal, alguien muy inquieto por pensar las diferencias en un hábitat común. Sí, genial. ¿Y cómo es posible este intento de sacar a Europa del centro de la historia? Esto de tanto quería Dussel, ¿no? Ese es un relato que hace Dussel sobre la construcción de la historia. La historia para algunos es simplemente una narración del control de las acciones y de la inhibición de la misma. La historia es la potestad de un pasado. La historia es, como dijo algún filósofo, en algún lugar del universo hay una especie que solo piensa en su autoconservación y va mirando, ¿no?, su pasado para poder proyectar. Eh, Puede ser lo que él establece como cierto en esa narración de las otras formas de pensar desde Asia Menor como construcción posible. Pero me parece que no hay historia sin imperio, no hay historia sin cultura, no hay historia sin identidad. Y lo que te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a todos, nadie se escapa de su sombra. Entonces, los imperios constituyen una forma de ser en el mundo. Por eso está bueno también lo que trajo Rodolfo Kusch. Está la noción de morar, de estar. Y desde ese estar están los aconteceres que se esperan o aparecen o irrumpen. ¿Bien? Entonces, todo es eurocéntrico. Nadie se escapa de su sombra. Esa constitución básica de la lógica imperial que se logró lamentablemente por genocidio, por institucionalidad de la fe, por la fuerza de la razón, pero a la vez, como lógica de mestizaje, se abrió como campo de esperanza y de convivencia en los pueblos que habitaban acá en América. Claro, hay que estar como diferente al ser griego, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? Totalmente, el ser es un ente que se explica a sí mismo como ente, algo que evidentemente se autoconvence en su regocijo. El estar es asumirse como un rasgo en el paisaje, como algo más de una totalidad. Esa es la gran diferencia, porque nadie está fuera de su comunidad. Muy bien, muy bien. Eh, entonces, Kush, vamos a decir que es un filósofo de la liberación. ¿Qué piensa Kush de la identidad latinoamericana? Algo dijiste ya, me parece. Bush siempre en sus escritos habla de América, no de Latinoamérica. Latinoamérica restringe en su palabra a quienes habitaban en este territorio los pueblos originales, ¿no?, o ancestrales. Por eso él habla de América. América es una forma de enunciar. Antes, la mayoría de los escritos históricos dice indoamericano. Y ahí fue quedando América como una lógica de enunciación. Habla de una identidad, pero habla de un mestizaje. Habla de una lógica que no es binaria, esto o aquello. Habla de una lógica dual. Habla de lo ritual como constitución cotidiana de la vida. Habla de la pérdida de la fe en la construcción de la voluntad cotidiana. Habla de muchas cosas. Habla de la fagocitación, lo que hacemos cotidianamente para amparar nuestra forma de nuestros aciertos fundantes en la certeza que vivimos cotidianamente. Y esta es una de las cosas que más me gusta, que más, me parece una de las fundamentales de este video, porque es un tema que me apasiona.
¿Qué es el Kush de los pobres excluidos? ¿Y qué filósofos latinoamericanos, además de Kush, hablan de los pobres? La filosofía. Toda la filosofía de la liberación es una opción por los pobres, es una opción para una forma de enunciarse en relación al otro, siempre a un gran otro. Eh, Bush lo que dice es que siempre hay que escuchar a quienes reciben las órdenes, porque en ellos hay una certeza, un acierto que no tiene la hegemonía de la certeza universal. Quienes tienen la percepción, no la mirada, sino la percepción general de poder registrar, ¿no?, al otro, tiene una dimensión distinta en ese encuentro. Solamente eso. Excelente, me encanta. Y otro tema, ya pasamos al otro, estamos yendo bastante rápido. Bueno, pasamos a la siguiente. Es que Eh, soy tasativo. Está bien, genial, me encanta. Respecto a la conquista de América, conquista barra descubrimiento barra evangelización, como son, hay una lucha en estos conceptos. Tengo una pregunta, porque si bien yo soy latinoamericano, tengo un conflicto ahí con el tema de España, porque si bien yo agradezco las raíces cristianas que nos dio España, sé que no todo que hay personas que pudieron abusar en esa situación de conquista y descubrimiento, como que yo tengo la idea de que algunos abusaron y otros no. Y no sé quién es, ¿por qué? Porque yo puntualmente no pude acceder a a fuentes que me digan quiénes fueron, qué hicieron, cuándo, cómo. Por eso. Entonces mi pregunta es, ¿no hay nada que rescatar de los lazos de Latinoamérica con España? Primero, nosotros vivimos en una guerra civilizatoria de los últimos tantos siglos. No comenzó hace 2000 años, sino que la guerra civilizatoria comenzó hace mucho. La institucionalidad de la fe, ¿no? La forma de constituir la voluntad ante la vida cotidiana, en la mercantilización de la vida, toma rasgos que evidentemente parecería que estamos en una pacificación, pero es una guerra civilizatoria. La imposición de la institucionalidad de la fe en los territorios no fue por adhesión de fe, fue por, evidentemente, proceso de dominación. Entonces, lamentablemente, todo proceso de dominación son actos de sangre, de pérdida, de muerte. Y ahí es donde la fe, la institucionalidad de la fe, con el paso del tiempo va olvidando el pasado. Muchos hoy en día, si le preguntás en la liturgia, ¿cómo es? Perdona nuestras, perdona nuestras, Ofensas. y en el año 99, 1999, ¿qué decía? Deudas, puede ser. Deuda es, perdona nuestra deuda. Digamos, la construcción de la institucionalidad de la fe también está en un entramado fuerte de vinculaciones con las formas coloniales, económicas, políticas y culturales que van quedando en el rasgo del vínculo cotidiano. Ese no es más que eso. Digo, España, simplemente una forma de enunciar un imperio que evidentemente en su crueldad, ¿no?, generó una forma de vivir que los que habitaban, los que generaron, los que expandieron, los que hicieron la misma acción, hicieron de América otra cosa. ¿Bien? No es un tema esto o aquello, a favor o en contra. Es un tema de lógica de convivencia, de dualidad, no pensamiento binario. Claro, claro, sí, totalmente. A ver, y tengo unos nombres que fueron fundamentales dentro de este proceso, y quería nombrártelos y decirme qué puedes decir cada uno. Es Bartolomé de las Casas, que era un fraile, no me acuerdo de qué congregación, Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria, Isabel la Católica. Siempre se nombran ellos cuando se habla de este proceso, ¿no? Sí, son diferentes posturas del vínculo con el otro. Quienes sabían que en su escucha había un alma, había una condición humana y era una igualdad. Y otros que tomaban evidentemente como una posibilidad de recurso para la obtención de un beneficio. Son distintas posturas, ¿bien? De quien ostenta un dominio del gusto y del territorio en su reinado, y quienes ven sufrir a los otros y registran una posibilidad de darle un entramado de diálogo, de encuentro y de lo que hoy en día se denomina interculturalidad. Claro, mal mensaje porque ya el hecho de que David que te aparezca con rasgos aborígenes es fuerte, porque marca un cambio, ¿no?, respecto a la visión que se tenía. Sí, totalmente, pero por eso te hablo de mestizaje.
de fagocitación, de construcción cotidiana de los entramados simbólicos imperiales, de alguna u otra manera americanizados, porque era una necesidad y es una necesidad para poder vivir en comunidad de forma distinta. Claro. Y otra pregunta que tenía era el tema de la diferencia entre la influencia de los españoles, los ingleses, los franceses sobre América. ¿Había una diferencia o es todo la misma evasión que los europeos? Pero pensemos en que América hizo Europa, no Europa hizo América, dice Aníbal Quijano. Pensemos que los imperios son forma de imposición de lógicas civiles, económicas, políticas, culturales. No se fueron, siguen habitando a su manera. Pueden denominarse sobre lógicas nacionales, con sus entramados culturales, pero anglosajón, latinos, pero casi todos son un imperio. Y desde ahí fueron constituyendo, con su rasgo, con su impronta, con su estructura de dominación a través de la crueldad o las posibilidades de expansión de derecho en algunos lugares. Sí, sí. Un tema que me apasiona mucho es esto que dice un concepto que usa Scannone, que es irrupción del pobre en el quehacer filosófico. Creo que hay una diferencia entre lo que es irrupción del pobre y opción por los pobres. No sé, irrupción del pobre. ¿Qué es Scannone con esto de la irrupción del pobre en el quehacer filosófico? Levinas también se preguntaba, ¿no? Es europeo, pero que Scannone trabaja mucho. Todo el tema de el otro. El otro no es el pobre, el otro es el otro. Y la construcción del vínculo es un vacío intercultural. Las enunciaciones de erupción, opción, forma son categorías de esa construcción necesaria para vincular algo que quedó desvinculado. ¿Bien? Toda la enunciación que decís de la esclavitud tiene que ver con una lógica de crueldad, no de una lógica de generosidad y de cuidado. Claro, Entonces, sí, como una dialéctica hegeliana, a diferencia de la analéctica. podría ser, pero un proceso de dominación no mira lógicas lineales, son lógicas de crueldad. Claro, Entonces, en esa lógica no se entiende las lógicas posibles de verdadero o falso, lógica dialéctica o analéctica. Es todo muy diferente. claro. La acción es acción por sí misma. Nosotros trabajamos sobre contradicciones de ideas, pero la fuerza se da siempre en el enfrentamiento entre quienes obedecen y quienes mandan y quienes en esa estructura establecen la posibilidad de ampliar las esperanzas en los territorios. Totalmente. Acción como praxis sería. ¿Qué? Acción como praxis sería. Como praxis transformadora. No, por eso sigo insistiendo siempre. La acción es acción por sí misma. La Biblia comienza diciendo eso. El principio es el verbo. Fausto termina diciendo el principio es la acción. Todo lo demás es una narración necesaria para argumentar la vida. Claro, claro. Y cuando te referís a acción, te referís a una justicia social o algo más. Que lo cual es muy importante, por eso me gusta la idea. ¿O no? Esto es una acción. Sí, sí. ¿Ven? El movimiento de un árbol es una acción. El movimiento social es una acción. La acción es acción por sí misma. Después vienen las lógicas de interpretación. Claro, como que es algo anterior a las palabras. O sea, es más importante lo que hago que lo que digo en algún punto, ¿no? Es importante la lógica del sentir. ¿Bien? En el sentir hay una posibilidad de creencia. Y en la creencia hay una posibilidad de generar. Hasta la ciencia es una lógica de creencia. Claro, claro, claro. Bien, hasta acá, la verdad, fue interesante la entrevista. No sé si tenés alguna pregunta más. No, fue eso más o menos lo que tenía anotado. Sí, sí, Estuvimos bueno, bastante bien, estuvimos bien con el tiempo, fuimos concretos, fuimos concisos y fuimos taxativos. La verdad sí. que gracias por esta posibilidad de encuentro, bien, siempre que hay diálogo, quizás hay nuevos horizontes. Gracias, Pepe, Muchas gracias. gracias. Nos mantenemos en contacto y después pasame. ¿Cómo se llama el que me dijiste vos, el hombre? Ariel Fresia, Ariel ¿Tiene, Fresia. tiene Instagram?
No, no creo, pero te paso su correo posterior. Pásame su correo, sí. Y de paso, contanos de tu libro. ¿Es cómo se llama este libro que escribiste? El legado, ¿cómo era? Educación negada, ¿bien? Sí, Aportes de así. pensadores americanos. Es esto, es pensar quiénes están y quiénes no, quiénes habitan el sistema educativo y quiénes no, quiénes llegan a la meta, ¿no? de la educación superior y quiénes no. ¿Y a dónde habitan esos que no habitan el sistema? Claro, Es claro. preguntarse por esa lógica de convivencia entre sabiduría y conocimiento. Genial. ¿Y tu curso sobre Kush? El curso de Kush lo brindamos en la universidad y vemos las distintas vertientes que él escribió, porque escribió para la literatura, para el teatro, para el arte, para la cuestión epistemológica, el psicoanálisis, la arquitectura, la educación, la filosofía. Realmente es muy difícil encasillarlo porque él fue un generalista, bien, interesante, inquieto, constantemente para aceptar nuestra propia condición, que es lo que menos aceptamos, la condición de la vida. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no se olviden de Gracias. suscribirse a mi canal, de poner me gusta. Síganlo a Pepe, que tiene su Instagram, Pepe Tazat. Y bueno, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.